La profecía más aterradora, oculta durante décadas, finalmente ha salido a la luz y habla directamente sobre el futuro de Estados Unidos. Jeane Dixon, uno de los profetas más controvertidos y precisos del siglo XX, hizo una escalofriante predicción que se mantuvo oculta al público durante años. Los gobiernos la temían, los líderes religiosos susurraban sobre ella. Pero ahora, la verdad ya no puede ser silenciada. Lo que Dixon previó va mucho más allá de la política o la guerra. Toca el alma de la nación. Y lo más impactante es que ya está empezando a suceder. Jeane Dixon no era solo una adivina, era una mujer que hizo temblar a Washington. Su nombre resonaba en los pasillos del poder, no por la política, sino por sus visiones. Visiones que muchos afirmaban que eran inquietantemente precisas. En 1963, advirtió que un gran hombre de la política estadounidense moriría violentamente en el cargo. Ese mismo año, el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Después de eso, nadie dentro de la Casa Blanca volvió a ver sus predicciones como una mera coincidencia. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. Nacida en 1904, Jeane Dixon se convirtió en una de las profetas más conocidas de la historia estadounidense. No era una mujer de lenguaje rebuscado ni ávida de fama. Era sencilla, espiritual y profundamente cristiana. A menudo decía que sus visiones procedían de Dios. Algunos la tildaban de farsante. Otros creían que tenía un don que pocos podían comprender. Pero, tanto si la amaban como si la criticaban, Dixon se mantenía firme, porque creía que lo que veía no era suyo. Era una advertencia divina. Su presencia inquietaba a muchas personas poderosas, no por quién era, sino por lo que decía. Los políticos la escuchaban a puerta cerrada. Algunos la temían, otros seguían en secreto sus palabras. Sus lectores más fieles esperaban ansiosos cada nueva profecía, especialmente después de que su visión sobre Kennedy se hiciera realidad. Dixon nunca buscó llamar la atención. De hecho, gran parte de lo que predijo nunca se hizo público, sino que se mantuvo oculto en cartas personales, antiguas entrevistas y reuniones de la iglesia. Solo ahora, décadas después, está empezando a salir a la luz todo el peso de su profecía más aterradora para Estados Unidos. Siempre dijo que el mayor peligro para Estados Unidos no vendría de fuera de sus fronteras, sino de dentro. Y esto era solo el comienzo de lo que vio. Las visiones más alarmantes aún estaban por llegar. Visiones que solo compartió con unos pocos y que permanecieron ocultas durante años. Era una mañana tranquila cuando Jeane Dixon dijo que recibió una de las visiones más poderosas de su vida. Estaba sola, sentada cerca de la ventana, sosteniendo su rosario, cuando ocurrió algo inexplicable. Lo describió como un torrente de luz y una profunda pesadez en el pecho, como si el peso de toda una nación se hubiera posado sobre su alma. Lo que siguió no fue un sueño ni un pensamiento pasajero. Fue una revelación tan intensa que lloró durante horas. En ese momento, Dixon vio un futuro que la conmocionó profundamente. Afirmó ver una nación que en otro tiempo fue grande desmoronándose, no por la guerra, sino por la traición, las mentiras y la decadencia espiritual. Dijo que el pueblo estadounidense sería engañado por voces que prometían paz, pero que traían división, confusión y miedo. Vio iglesias vacías, familias destrozadas, y la verdad tergiversada hasta quedar irreconocible. Lo que hace que este momento sea tan escalofriante es que Dixon no habló de ello en voz alta al principio. Lo escribió en un diario privado. Oró por ello. Se preguntó por qué se le había mostrado algo tan terrible, pero en lo más profundo de su ser, sabía que era un mensaje que algún día tendría que ser revelado. No se trataba de otra vaga predicción. Dixon habló de sentimientos exactos, de imágenes exactas. Una tierra oscurecida por los disturbios. Una bandera ondeando, pero ya sin unidad. Un líder de pie en un podio, pero con oscuridad detrás de sus palabras. Y en la distancia,
los gritos de un pueblo que había perdido el rumbo. Pasaron muchos años antes de que se atreviera a compartir esta visión públicamente, pero advirtió que si Estados Unidos no volvía a Dios, la nación sufriría una caída que nadie podría detener. Y trágicamente, gran parte de lo que vio está empezando a desarrollarse ante nuestros ojos. La visión de Jeane Dixon de un Estados Unidos en ruinas no fue algo que se guardó para sí misma para siempre. Después de años de oración y silencio, finalmente comenzó a compartir partes de ella con personas en posiciones de poder, congresistas, asesores e incluso figuras vinculadas a la presidencia. Pero en lugar de escucharla, muchos de ellos la ignoraron. Algunos le dieron las gracias cortésmente. Otros se burlaron de ella a puerta cerrada. No querían beneficios, querían silencio. Según se informa, un senador le dijo: «Este país no necesita miedo, necesita fuerza». Dixon respondió: «La fuerza sin verdad se destruirá a sí misma». Envió cartas, dejó mensajes e intentó advertir a aquellos que aún mantenían los valores cristianos en el cargo. Pero en el mundo de la política, donde el poder y la imagen importan más que la oración, sus palabras fueron tachadas de superstición. Incluso aquellos que la habían respetado tras la predicción sobre Kennedy, comenzaron a distanciarse. Al fin y al cabo, el futuro que ella describía no era conveniente, era aterrador. Aún así, Dixon nunca se detuvo. Creía que no se trataba de que la creyeran, se trataba de ser fiel. Continuó compartiendo sus advertencias en reuniones de la iglesia, grupos de oración y pequeñas reuniones de creyentes. Para ella, no se trataba de cambiar la mentalidad de los líderes, se trataba de preparar los corazones de la gente. Una parte escalofriante de su advertencia era esta: si los líderes cierran sus oídos, la gente abrirá los ojos demasiado tarde. Esa frase, escrita de su puño y letra, fue encontrada en uno de sus diarios después de su muerte. Era un mensaje no solo para los que ocupaban altos cargos, sino para todos los que habían confiado más en el sistema que en la verdad. Y ahora, a medida que las señales de las que ella hablaba se hacen más visibles cada día, una cosa queda dolorosamente clara. Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron mirar hacia otro lado. Hay partes de la profecía de Jeane Dixon que nunca se habían hecho públicas hasta ahora. No se trata de predicciones que ella publicara en libros o dijera en programas de radio. Eran notas manuscritas, cartas personales y grabaciones privadas que permanecieron guardadas bajo llave durante décadas. Algunas se encontraron en los archivos de la iglesia. Otras se descubrieron entre sus pertenencias tras su fallecimiento en 1997. Estas piezas ocultas revelan un lado de las visiones de Dixon mucho más inquietante que cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. ¿Por qué se mantuvieron en secreto? Porque incluso la propia Dixon temía su peso. Estas palabras no pronunciadas no se referían a acontecimientos o fechas concretas. Se referían al alma de la nación, su caída, su rebelión y su última oportunidad de redención. Ella creía que el mundo no estaba preparado para escucharlas en aquel entonces. Pero ahora, cuando las cosas a las que ella aludía comienzan a desarrollarse, estas palabras salen a la luz y son más relevantes que nunca. Entre sus escritos hay un pasaje que destaca: el águila olvidará cómo volar porque ya no mirará al cielo. Muchos creen que esta era su forma de decir que Estados Unidos, que en su día fue orgulloso, fuerte y guiado por la fe, perdería el rumbo al apartar la mirada de Dios. También hay descripciones escalofriantes de días en los que la gente ya no reconocería la verdad, en los que lo malo se llamaría bueno y en los que se celebraría el caos. Dixon vio un tiempo en el que incluso la iglesia estaría dividida, confundida y en silencio, en momentos en los que debería hablar. Estas partes ocultas de su profecía no tenían por objeto asustar. Su objetivo era advertir, sacudir los corazones y despertar a una nación dormida. Dixon creía que revelarlo todo demasiado pronto podría llevar a la gente a rechazarlo por miedo. Pero ahora ese tiempo ha pasado. La verdad debe ser revelada mientras aún hay tiempo para responder.
En una de sus visiones más inquietantes, Jeane Dixon describió un futuro Estados Unidos que ya no estaría unido, no por las fronteras, sino por los corazones y las creencias. Vio un país en el que los vecinos ya no se fiarían unos de otros, en el que las familias discutirían no por valores, sino por la verdad misma. La división se convertirá en la nueva normalidad, escribió, y lo que antes mantenía unida a la nación se desmoronará hilo a hilo. Esta visión no hablaba de una guerra civil en el sentido tradicional. Era algo más profundo, una división espiritual y moral. Las personas vivirían unas junto a otras, pero verían el mundo de maneras completamente diferentes. La verdad se llamaría mentira, y las mentiras se defenderían como verdad. Ella vio la oscuridad extendiéndose no desde el exterior, sino creciendo dentro de los hogares, las escuelas y las iglesias. En sus notas, Dixon describió imágenes de multitudes enfurecidas gritando no por justicia, sino por destrucción. Vio la bandera estadounidense quemada no por enemigos extranjeros, sino por sus propios hijos e hijas, consumidos por el odio, la confusión y la desesperación. No se trataba de raza, política o incluso clase social. Se trataba de corazones que se habían enfriado y mentes que se habían alejado de la sabiduría. Una de las partes más dolorosas de su visión era el silencio de los buenos. Dijo que los justos tendrían miedo de hablar. Sus voces serían ahogadas por el ruido, burladas por los ruidosos y los perdidos. Dixon advirtió que este silencio permitiría que el mal se hiciera más fuerte, sin control, sin oposición y sin miedo. No se trataba solo de una predicción, era un llamamiento al alma de una nación. Dixon creía que si Estados Unidos no reconocía esta división y volvía a sus fundamentos de fe y unidad, las consecuencias serían mucho mayores de lo que nadie imaginaba. Entre las visiones más controvertidas de Jeane Dixon estaba la aparición de una figura poderosa, un hombre que se alzaría no mediante la violencia, sino mediante el engaño. No lo nombró. Nunca dio una fecha, pero los detalles que compartió pintaban una imagen clara y aterradora de su influencia. Hablaría con encanto, prometería paz y aparecería como un salvador para un pueblo destrozado. Pero detrás de sus palabras suaves y su sonrisa segura, Dixon vio algo profundamente inquietante, un corazón frío y un espíritu falso. Este hombre, dijo, no vendría de las sombras, sino del centro mismo de la sociedad. Sería respetado, incluso amado. Los medios de comunicación lo alabarían. Los líderes religiosos se pondrían a su lado. Las multitudes lo aclamarían. Pero Dixon advirtió que su propósito no era sanar, sino dividir aún más profundamente. Lo describió como un lobo con piel de cordero, alguien que utilizaría el lenguaje de la unidad para llevar a cabo un plan de destrucción. Su influencia llegaría a los corazones de los jóvenes y los cansados. Las personas desesperadas por encontrar esperanza lo seguirían ciegamente, sin darse cuenta de que los estaban alejando de la verdad, la fe y la libertad. Una línea de su diario dice, no gritará, sonreirá, pero cuando la gente despierte, ya llevará puestas sus cadenas. No se trataba solo de una figura política. Dixon creía que este hombre formaría parte de algo mucho más grande, una batalla espiritual, un engañador que tergiversaría la verdad de tal manera que incluso los fieles podrían ser desviados si no estaban arraigados en la palabra de Dios. Instaba a la gente a permanecer alerta, a no dejarse llevar por las apariencias, a no confiar más en el carisma que en el carácter. Porque en su visión, el mayor peligro no venía con el fuego o la guerra, sino con las palabras pronunciadas en nombre de la paz, que ocultaban algo mucho más peligroso. Jeane Dixon veía más allá de la inestabilidad política o la división social. En el centro de su profecía había algo mucho más grave, un colapso espiritual. Creía que la mayor amenaza a la que se enfrentaba Estados Unidos no eran las potencias extranjeras ni el colapso económico. Era la muerte lenta y silenciosa de la fe en los corazones de su pueblo. En sus escritos,
Dixon describía un futuro en el que las iglesias se quedarían vacías, no por la persecución, sino porque la gente dejaría de preocuparse. Veía un tiempo en el que la Biblia sería tratada como un libro antiguo, que ya no se respetaría ni se seguiría. Incluso aquellos que antes creían empezarían a cuestionarse. La fe sería sustituida por la duda, la tradición por la confusión y la santidad por el entretenimiento. Una frase de sus notas destaca especialmente: la lámpara de la fe seguirá encendida, pero nadie querrá caminar hacia ella. Ella veía a pastores más preocupados por la popularidad que por la verdad. Servicios religiosos llenos de ruido pero vacíos de espíritu. Y lo más desgarrador de todo, una generación de niños que crecerían sin escuchar nunca el nombre de Jesús pronunciado con reverencia. No era una visión de castigo. Era una advertencia de lo que sucede cuando una nación le da la espalda a su fundamento espiritual. Dixon creía que sin Dios en el centro, todo lo demás, la libertad, la unidad, la paz, se desmoronaría lentamente. Advirtió que en los años venideros, la gente sentiría un profundo vacío que no podría explicar. Buscarían el significado en todos los lugares equivocados. La fama, el placer, el poder, pero seguirían sintiéndose perdidos. La depresión aumentaría, la confusión se extendería y las familias se desintegrarían, no solo por la política, sino por la ausencia de fe. Para Dixon, esta crisis espiritual no era solo un peligro, era la raíz de todos los demás peligros. Y si la nación no volvía a Dios, ningún líder, ninguna ley y ninguna promesa podrían salvarla. Jean Dixon creía que la propia tierra respondería al estado espiritual de las personas. En sus profecías, describía un futuro en el que los desastres naturales ya no serían acontecimientos excepcionales, sino señales, advertencias claras permitidas por Dios para despertar a una nación que se había descarriado. No se trataba solo de tormentas o temblores, eran momentos de reflexión destinados a acallar el ruido del mundo y obligar a la gente a pensar en lo que realmente importaba. Hablaba de terremotos en lugares inusuales, tormentas más fuertes que nunca y sequías que convertían tierras fértiles en desiertos. Pero lo que destacaba en sus escritos no era la magnitud de los desastres, sino el momento en que se producirían. Dixon decía que estos acontecimientos no serían accidentales, sino que se producirían en momentos decisivos para la dirección moral de la nación. Cuando se burlaran de la verdad, cuando se celebrara el mal, y cuando la gente eligiera la comodidad por encima de las convicciones, la tierra respondería. Una frase escalofriante de su diario dice: cuando el hombre olvide al Creador, la creación misma clamará. No afirmaba que estos desastres fueran un castigo, como muchos podrían imaginar. Más bien, eran permitidos como interrupciones, momentos destinados a sacudir los corazones de los orgullosos y llamar a los perdidos a volver a la humildad. Dixon creía que después de cada desastre se abriría una ventana de gracia, una breve temporada en la que la gente sentiría una atracción hacia Dios, un anhelo de paz y un recordatorio de su lugar en el mundo. Pero advertía que, si se ignoraban estas oportunidades, los desastres continuarían, no solo en la naturaleza, sino en todos los ámbitos de la vida. Seguirían el colapso financiero, la desesperación emocional y el malestar social. Para ella, no se trataba solo de acontecimientos, eran mensajes del cielo. Y solo aquellos que escucharan con oídos espirituales comprenderían su verdadero significado. Una de las partes más aleccionadoras de la profecía de Jean Dixon era su creencia de que el juicio no comenzaría con los pobres o los indefensos, sino con aquellos que ocupaban puestos de gran autoridad. En su visión, la caída no comenzaría desde abajo, comenzaría desde arriba. Veía a líderes, políticos, jueces, élites empresariales e incluso figuras religiosas que en otro tiempo habían gozado de la confianza del pueblo, pero que habían permitido que el orgullo, la codicia y la corrupción consumieran sus corazones. Hablarían de justicia mientras practicaban la injusticia. Afirmarían servir al pueblo mientras, en secreto, se servían a sí mismos, y poco a poco,
sus secretos saldrían a la luz. Dixon escribió: aquellos que construyeron torres de influencia sobre mentiras las verán caer en silencio. Ella creía que llegaría un momento en que el público comenzaría a ver con claridad. Las agendas ocultas saldrían a la luz. Los escándalos se revelarían uno tras otro. La gente se sorprendería, no por enemigos extranjeros, sino por la traición desde dentro. La caída de estas figuras no sería por manos de otros, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. Dixon lo veía como justicia divina, una fuerza silenciosa pero imparable que barrería los pasillos del poder. Lo que hacía que esta parte de su profecía fuera aún más alarmante era la sensación de que muchos seguirían negándose a arrepentirse. Incluso cuando sus imperios se derrumbaran, Dixon dijo que se aferrarían al control utilizando el miedo, la manipulación y la distracción para mantener su influencia el mayor tiempo posible. Pero la profecía era clara. El juicio no se retrasaría para siempre. Cuanto más alto hubiera subido una persona sin integridad, más dura sería su caída. Y esa caída, creía Dixon, sería el comienzo de un despertar nacional para aquellos que aún estuvieran dispuestos a abrir los ojos y volver sus corazones a la verdad. Incluso en medio de sus visiones más oscuras, Jean Dixon nunca perdió la esperanza. Creía que, por muy profunda que fuera la oscuridad, siempre quedaría una luz que no nacía del gobierno, los medios de comunicación o el poder, sino de los corazones de aquellos que se negaban a renunciar a la verdad y la fe. En una de sus entradas más tiernas del diario, escribió: «Quedará un remanente, pequeño, invisible para el mundo, pero conocido por el cielo». Veía a un grupo de personas, hombres y mujeres corrientes, que no se dejarían arrastrar por la confusión o el miedo de los tiempos. No seguirían a la multitud. No se doblegarían ante la opinión popular. Se aferrarían a su fe incluso cuando les costara comodidad, estatus o aprobación. Estos eran los que ella llamaba las llamas constantes, silenciosas pero fuertes, ocultas pero ardiendo con la verdad. Este grupo fiel se convertiría en un ancla moral cuando todo lo demás estuviera a la deriva. Mientras otros discutían, ellos rezaban. Mientras el mundo se burlaba de Dios, ellos seguían pronunciando su nombre con reverencia. Protegerían a sus familias, guiarían a sus comunidades y se aferrarían a la palabra de Dios como una brújula en la tormenta. Dixon creía que este remanente no solo sobreviviría a las pruebas venideras, sino que se convertiría en una fuente de esperanza para los demás. Las personas quebrantadas por el caos vendrían en busca de paz y la encontrarían brillando en las vidas de estos fieles. No serían famosos, no serían celebrados, pero serían recordados en el cielo, como aquellos que se mantuvieron firmes cuando otros cayeron. Su mensaje era claro. La oscuridad puede cubrir la tierra, pero Dios siempre preserva una luz. Y al final, es esa luz, y no el miedo, la que prevalecerá. En lo más profundo de su profecía, Jean Dixon vio un momento que sorprendería incluso a los más fieles, un despertar espiritual que surgiría de las cenizas de la crisis. Creía que cuando todo pareciera perdido, cuando la verdad hubiera sido enterrada y la esperanza se hubiera enfriado, Dios volvería a conmover los corazones de su pueblo. Este despertar no comenzaría en la televisión ni en grandes estadios. Comenzaría en hogares tranquilos, pequeñas iglesias y corazones quebrantados por el peso del mundo. Dixon describió una escena en la que hombres y mujeres, cansados de la confusión y el dolor, comenzarían a clamar por algo real. No se sentirían atraídos por el ruido o la emoción, sino por la verdad, la que libera a las personas. Ella escribió: «La tierra temblará y de las grietas surgirá una nueva voz, no la voz del hombre, sino la del arrepentimiento». Creía que muchos de los que se habían alejado volverían. Los niños que nunca habían oído el nombre de Jesús llegarían a conocerlo.
Las familias destrozadas por la división comenzarían a reconstruirse, no por la política ni por la ley, sino porque los corazones comenzarían a ablandarse bajo la mano de Dios. Este despertar, dijo Dixon, no sería fácil. Tendría un coste. La gente tendría que dejar a un lado el orgullo, la amargura y la comodidad. Pero aquellos que lo aceptaran, encontrarían la paz en medio de la tormenta. Descubrirían que lo que el mundo no podía arreglar, la fe podía restaurar. Advirtió que la ventana para este despertar no permanecería abierta para siempre. Sería una breve temporada de gracia dada por Dios, para que la nación volviera a sus fundamentos. Y solo aquellos que respondieran con sinceridad formarían parte de lo que ella llamaba el fuego sanador. A los ojos de Dixon, no era demasiado tarde, pero el momento de volver era ahora. Jean Dixon nunca afirmó que los días venideros fueran a ser fáciles. Veía agitación, pérdida y un tiempo de grandes pruebas. Pero en medio de todo eso, también recibió un poderoso mensaje de protección. Una promesa divina para aquellos que decidieran permanecer fieles. Escribió que, mientras el mundo temblaba, la mano de Dios cubriría a su pueblo como un escudo. Sin embargo, esta protección no era automática, no era para todos. Dixon creía que estaba reservada para aquellos que caminaban en la verdad, que vivían con integridad y que se negaban a comprometer sus valores a cambio de seguridad o comodidad. Estos eran los que serían protegidos no por gobiernos o sistemas, sino por algo más grande. Una línea de sus escritos privados dice: «La tormenta pasará por encima de la casa que está marcada por la fe». Describía a personas que, aunque rodeadas de miedo, experimentarían paz. Mientras otros estaban confundidos, ellos tendrían claridad. Mientras muchos perseguían falsas promesas, ellos permanecerían con los pies en la tierra. Y cuando llegara el caos, no serían destruidos porque sus cimientos no estaban construidos sobre el mundo, sino sobre la palabra de Dios. Dixon también veía una protección práctica. Las familias eran guiadas a tomar decisiones sabias, a abandonar lugares peligrosos en el momento adecuado, o a evitar elecciones que les causaran daño. Creía que Dios los guiaría, no con voces fuertes, sino con una guía silenciosa del Espíritu. Pero esto requería obediencia, oración y atención a su voz. Su mensaje nunca fue de pánico. Se trataba de prepararse a través de la rectitud. Dixon estaba segura de que, por muy oscuros que se volvieran los días, aquellos que pertenecían al Señor nunca serían abandonados. En sus palabras, los justos no se esconderán de la tormenta, pero serán sostenidos a través de ella. De todas las profecías de Jean Dixon, ninguna transmitía más miedo y misterio que la que ella llamaba los 3 días de oscuridad. Rara vez hablaba en público de esta parte de su visión. Solo la compartía con unos pocos amigos íntimos y dejaba detalles escritos en diarios privados. Creía que era la revelación más sagrada y seria que había recibido jamás y que solo se entendería en los últimos días. En esta visión, el mundo se sumiría en una oscuridad total, no solo física, sino también espiritual. Los cielos se volverían negros. No habría luz del sol ni de la luna. La gente entraría en pánico. Las comunicaciones se interrumpirían. Un espeso silencio se apoderaría de la tierra. Y en ese silencio, Dixon dijo: la separación entre el bien y el mal se haría visible. Advirtió que durante esos 3 días nadie debía abrir sus puertas. Nadie debería mirar fuera. El mal vagaría libremente, buscando a aquellos que habían rechazado la verdad e ignorado la voz de Dios. Pero también dijo que aquellos que permanecieran en oración cubiertos por la fe estarían protegidos. Una frase de su diario dice: «La luz de una vela en la casa de los justos brillará más que el sol». Dixon nunca dio una fecha ni un plazo, pero creía que el mundo recibiría muchas señales de antemano. Confusión espiritual, desastres naturales, aumento del odio y silenciamiento de la verdad. Cuando estas señales aumentaran sin arrepentimiento,
llegaría la oscuridad. No lo describió para crear miedo. Su mensaje era claro: preparad vuestra alma. La oscuridad sería real, pero también lo sería la protección para aquellos que pertenecen al Señor. En sus notas finales sobre esta visión, escribió: no temáis nada si sois fieles, pero tomadlo en serio porque vendrá. A medida que los acontecimientos de la profecía de Jeane Dixon se desarrollan uno a uno, ella reveló un momento en el que todas las personas, ricas o pobres, conocidas o desconocidas, tendrán que tomar una decisión personal definitiva, no sobre política ni sobre seguridad, sino sobre a quién sirven realmente. En su visión, Dixon vio un momento en el que la neutralidad ya no sería posible. La gente ya no podría mantenerse en el medio, manteniendo su fe en privado o sus valores ocultos. Ella escribió: los días de silencio terminarán. Cada alma tendrá que elegir: luz u oscuridad, verdad o engaño, Cristo o el mundo. Esta decisión, dijo, llegaría en un momento de gran confusión. La verdad no sería fácil de encontrar. Las mentiras sonarían reconfortantes. La fe se percibiría como un riesgo, y mantenerse firme traería consigo críticas, rechazo o incluso peligro. Pero advirtió que aquellos que esperaran demasiado para elegir, se encontrarían con que la elección se había tomado por ellos. No por la fuerza, sino por la demora. Dixon vio a personas luchando en sus corazones. Algunas, criadas en la fe, sentirían un fuerte impulso por volver. Otras, endurecidas por años de duda, sentirían que una última oportunidad llamaba a su espíritu. Y en ese momento, no se trataría de la asistencia a la iglesia o los antecedentes religiosos. Se trataría de rendirse. Ella creía que esta decisión no solo afectaría al alma, sino que lo afectaría todo. La paz, la protección, la claridad e incluso la supervivencia fluirían de ella. No por arte de magia, sino porque aquellos que eligieran la verdad se alinearían con el único que podría llevarlos a través de lo que se avecinaba. La advertencia de Dixon era seria, pero su esperanza era clara. Todavía hay tiempo para elegir, pero la ventana es estrecha y pronto el mundo ya no permitirá el silencio. A pesar de toda la oscuridad que Jeane Dixon previó, las divisiones, el engaño, los desastres y el juicio, ella siempre insistió en una verdad. El final no está escrito en piedra. Su profecía no era una sentencia, sino una advertencia, un grito del cielo, llamando a una nación a volver a sus fundamentos antes de que fuera demasiado tarde. Y en el centro de su mensaje final estaba esta esperanza inquebrantable: la redención aún es posible. Ella escribió: Dios no se complace en la destrucción, la retrasa por misericordia. Dixon creía que cada evento que se le mostraba, cada crisis y cada sacudida, era parte de un intento divino de despertar al pueblo. No era para aplastarlos, sino para llamarlos a casa, para recordarles quiénes son, de dónde vienen y quién los sigue cuidando. En su última visión registrada, vio dos caminos que se extendían ante la nación. Uno era ancho, fácil y lleno de distracciones, pero conducía a la destrucción. El otro era estrecho, tranquilo y a menudo solitario, pero conducía a la restauración. Y la elección entre esos dos caminos no pertenecía a los presidentes ni a los predicadores, sino a cada alma individual. El futuro, dijo, aún podía cambiarse. Si el pueblo se humillaba, volvía a la oración, restauraba el honor en sus hogares y recuperaba la reverencia por Dios, se podría escribir un nuevo capítulo lleno de sanación, protección y paz. Pero eso requeriría valor, arrepentimiento y una fe que se mantuviera firme incluso cuando el mundo se tambaleara. Sus últimas palabras públicas sobre la profecía fueron sencillas: no estáis indefensos. La historia aún puede cambiar, pero solo si actuáis antes de que se escriba la última página. Y ahora, a medida que las señales que ella vio se hacen más claras con cada día que pasa, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Responderemos?
¿O seguiremos dormidos hasta que sea demasiado tarde? Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.